Bueno, pues muy buenos días. Continuamos con este Business Connection mirando a los mercados financieros. Jornada en negativo hoy para las bolsas europeas, a excepción de índices como el Eurostoxx 50 o el DAX alemán, que de momento están en positivo, y retrocesos para el selectivo español, que aún así mantiene los 10.100 puntos, 0,3% de caída para el IBEX 35. En los próximos minutos nos vamos a fijar en el alquiler, nos vamos a fijar también en los incentivos fiscales que ofrece la nueva ley de vivienda para promover el alquiler de larga duración. Y para hablar de todo esto tenemos hoy aquí a Pedro Bretón, que es CEO de SEAG, Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, Marta, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerte aquí, Pedro. ¿Cuáles son esos principales incentivos fiscales que ofrece la nueva ley de vivienda para promover el alquiler a largo plazo? Bueno, tenemos dos incentivos principales en esta nueva ley de vivienda, y uno es un incentivo que lo que intenta promover es la rebaja en los precios del alquiler. Con esto tenemos una bonificación, una reducción en el IRPF de hasta el 90% del beneficio obtenido por un alquiler de larga duración, siempre y cuando se formalice un contrato a partir de enero del 2024 por un precio inferior en un 5% a lo que se venía alquilando el año pasado, ¿no? Entonces, aquí entendemos que si estoy alquilando mi piso y obtengo una renta de unos 10.000 euros al año, le descontaremos lo que son todos los gastos inherentes del alquiler, y el resultado, esos 7.000 euros, por ejemplo, si tenemos 10.000 euros de ingresos, 3.000 euros de gastos, 7.000 de beneficio, pues solamente vamos a pagar impuestos sobre estos, en este caso, el 10%, dado que tenemos una reducción del 90%. Entonces, bueno, es una iniciativa buena. Sí que es necesario haber tenido el alquiler en alquiler del piso en 2023. Luego tenemos otra bonificación de hasta el 70%, que sigue la misma lógica, de hasta el 70% cuando es un contrato de alquiler nuevo para menores de 35 años, es decir, desde 18 hasta 35 años, y siempre, en ambos casos, los inmuebles tienen que estar en zonas tensionadas, ¿vale? Entonces, en principio, estos dos serían los más relevantes y que podrían, bueno, uno ayudar a alquilar inmuebles a menores de 35 años, y otro, pues bueno, a conseguir rebajas de precios en las zonas tensionadas. Pedro, ¿cómo afectan los beneficios fiscales a los propietarios que optan por alquilar sus propiedades a largo plazo en comparación con el alquiler a corto plazo? Bueno, la verdad es que el alquiler de largo plazo, si no optamos por ninguno de estos casos que hemos hablado, la larga duración, el largo plazo, el alquiler de vivienda habitual, como se denominaría, tiene una bonificación del 50% en el IRPF, en ese beneficio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un contrato temporal, esa bonificación desaparece. Es decir, no existe ninguna bonificación para los contratos de corto plazo o contratos temporales. Por lo tanto, al final, si sumamos esto y que al final tener un contrato temporal nos implica que no vamos a tener el inmueble alquilado durante largo plazo y vamos a perder posiblemente meses de alquiler, vamos a perder rentabilidad por ambos lados, ¿no? ¿Existen diferencias significativas en los beneficios fiscales entre el alquiler de principales viviendas y el alquiler de propiedades destinadas a uso turístico bajo la nueva legislación? Bueno, pues el alquiler de uso turístico, partimos de la base de que solamente se puede utilizar cuando tenemos una licencia de uso turístico, por lo tanto no se puede utilizar en ningún caso más. Y nos pasa algo como el contrato de alquiler temporal, es decir, no hay bonificaciones fiscales para el alquiler turístico. Es decir, solamente obtendremos bonificaciones fiscales cuando hacemos contratos de alquiler para vivienda habitual. Más cuestiones. ¿Qué requisitos deben cumplir tanto los propietarios como los inquilinos para poder acceder a esos beneficios fiscales en el alquiler de larga duración? Bueno, pues el principal requisito es que los inmuebles tienen que estar en zonas
tensionadas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la bonificación, que es la más importante, la del 90%, un requisito también necesario es que el arrendador tiene que ser persona física. Cuando el arrendador es una empresa, tiene otro tipo de bonificaciones y no se acogería a esta reducción de IRPF del 90%. También es necesario formalizar un contrato nuevo, es decir, no serviría o no sería adecuado hacer simplemente un anexo donde le rebajo el alquiler un 5%. Habría que hacer un contrato nuevo, un contrato normal de 5 años, larga duración, por un 5% menos de lo que se venía percibiendo el año anterior. Hay un requisito también, y es que, claro, como nos basamos en el alquiler del año anterior, ¿qué sucede cuando una persona quiere poner su piso en alquiler, pero no lo tuvo alquilado el año pasado? En este caso no se puede acoger a estas deducciones y terminaría con la reducción base, que es del 50% en el IRPF. Para la otra bonificación, en la reducción de IRPF del 70%, bueno, pues al final es lo mismo, es zona tensionada, propietarios, persona física, y que el inquilino tenga entre 18 y 35 años. Básicamente con estas premisas sería suficiente. Último, ¿cómo se espera que esos incentivos fiscales impacten en el mercado del alquiler a largo plazo y también en la disponibilidad de viviendas para alquilar en el futuro cercano? Bueno, pues una cosa es lo que se espera y otra cosa es lo que se va a conseguir, ¿no? O sea, lo que se espera al final, yo entiendo que lo que se pretende es poder facilitar el acceso a menores de 35 años, que son los que ahora mismo pues tienen más dificultad a lo mejor para emanciparse, para poder conseguir una vivienda por su cuenta, y el otro objetivo es bajar los precios de los alquileres a través de estas bonificaciones que hemos hablado. Pero otra cosa es lo que se va a conseguir. Yo creo que al final hemos dejado fuera a una parte muy importante, tanto de la oferta como de la demanda. Es decir, ¿qué es lo que sucede con las empresas que quieren alquilar sus inmuebles? Hemos visto cómo aquí no ha habido mejoras fiscales, en algunos casos incluso han empeorado un poco. Para todo aquel propietario que quiera alquilar su vivienda y no la ha tenido alquilada anteriormente, pues el año pasado, por ejemplo, había bonificaciones del 60% de IRPF y este año esta bonificación ha bajado del 60 al 50. Entonces, bueno, hay veces que es como, me da la sensación como que, o nos da la sensación como que queremos taparnos la cabeza y nos destapamos los pies, ¿no? Dejamos fuera a una parte muy importante del sector. Creemos que es importante que si lo que se pretende es conseguir mayor oferta para que los inquilinos o que la demanda tenga más posibilidad de poder acceder a una vivienda y además acceder a una vivienda más económica, es necesario que también nos olvidemos un poco de si el arrendador es una empresa, si es una persona física, si es un pequeño ahorrador, si es una pequeña empresa patrimonial familiar. Creo que hay que tomar medidas estándares que vayan un poco en línea con lo que se necesita, y lo que se necesita es seguridad jurídica, bonificaciones fiscales como las que hemos ofrecido, pero para todos los arrendadores, bien sean empresas o bien sean particulares, y esto al final vamos a conseguir mayor oferta, vamos a conseguir mejores precios para que nuestros inquilinos puedan acceder a una vivienda de una manera más fácil y más económica. Pues Pedro Bretón, CEO de SEAG, Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Ha sido un placer contar contigo y que nos expliques un poquito más en detalle esos incentivos fiscales. Gracias, Pedro. Muchas gracias, como siempre. Un saludo. Bueno, y nosotros miramos ahora